Bueno, hoy vamos a hablar sobre la luz y la sombra en el tarot, pero también de dónde viene este concepto. Cuando hablamos de luz y sombra, muchas veces lo hacemos desde la frase hecha, ¿no? La sombra. Pero este concepto no nace de la espiritualidad moderna ni del pensamiento positivo. Nace del trabajo de Carl Jung, un psiquiatra que no llegó a estas ideas desde la teoría, sino de una crisis personal profunda que había tenido. Entonces, él fue discípulo de Freud y una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX. Durante años, ellos trabajaron juntos, pero en un momento se separan, ¿no? Entonces, después de separarse de Freud, Jung atraviesa un periodo intenso, sueños vívidos, visiones, emociones que no podía explicar desde la lógica racional, lo que llamaríamos una crisis. En ese momento no tenía nombre. Entonces, acá aparece algo muy clave. Jung no intentó tapar eso que le estaba pasando, no lo negó, no lo patologizó de inmediato, no lo reprimió, se sentó a observar. Entonces, de ese proceso surge su concepto de la sombra, que es lo que vamos a ver con el tarot. Para Jung la sombra no es lo malo ni lo oscuro en el sentido moral. La sombra es todo aquello que no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Son partes nuestras que rechazamos, que negamos, que escondemos porque incomodan, porque generan culpa, miedo o contradicción. Y cuanto más la negamos, más fuerza tiene esa sombra. No desaparecen, actúan desde un lado inconsciente. Por eso Jung decía que mientras la sombra no se hace consciente, dirige nuestra vida y nosotros lo llamamos destino. Una frase muy conocida que tiene él. Traigo esto al tarot porque en el tarot pasa exactamente lo mismo. La sombra aparece cuando una carta se repite una y otra vez, cuando una carta nos incomoda, cuando una lectura se traba, se vuelve confusa o el mensaje no termina de cerrar. No porque estemos leyéndolo mal, sino porque hay algo ahí que uno no quiere mirar en ese caso, no quiere hacerse cargo o está tan bloqueado que lo pasa por arriba. Entonces, la sombra no es lo oculto, es lo no querido, es lo no integrado, lo que no asimilamos y todo lo que nosotros preferimos evitar, pero de una forma inconsciente, ¿no? Porque es donde se aloja. Por eso hay cartas que sentimos como más difíciles también, no porque sean negativas, sino porque traen información intensa para la persona. Para todos alguna carta va a ser más dolorosa, para otros no, porque la experiencia que nosotros tenemos de vida también la reflejamos en el tarot y en lo que vemos. Entonces, hay cartas que confunden porque muestran algo que todavía estamos negando. Y hay cartas que leemos con total seguridad porque esas partes ya las tenemos integradas. Entonces, al ya estar integrado, cuando lo vemos, no nos dice nada. Nada que genere bloqueo y confusión, ¿no? Leer la sombra no es pelearse con el mensaje, no es buscar una solución rápida tampoco, no es sacar más cartas para suavizar todo lo que yo estoy viendo. Es permitir que la carta diga lo que tiene que decir. Desde esta mirada, ninguna carta pide una acción inmediata. Absolutamente todo esto que estamos hablando de la sombra nos habla de la conciencia. Pide conciencia, no acción. Y esto es importante. Integrar la sombra no es sanar, no es arreglar nada. Eso viene después, en la acción que yo tomo desde mi lado consciente. Desde el lado inconsciente voy a seguir haciendo siempre lo mismo porque no estoy integrando. Si yo saco mi sombra a la luz, a mi parte consciente, entonces ahí sí puedo tomar una acción desde mi conciencia, sabiendo por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, integrar es nombrar, reconocer, permitir que exista. Cuando nosotros dejamos de huir de ese mensaje, la lectura se va a empezar a ordenar, ¿sí? Las lecturas van a ser más fluidas, no van a ser tan confusas, más cuando nos leemos a nosotros mismos también. Entonces, les cuento que hoy voy a dar una clase gratuita
hoy es jueves 15, cuando estoy grabando este video, para trabajar justamente esto, cómo integrar la luz y la sombra en el tarot, cómo leer lo que incomoda, cómo dejar de ver la sombra como error, castigo o amenaza y empezar a leerla como información que necesitamos tomar. Porque como planteaba Jung, la sombra no viene a destruirnos, sino que nos viene a completar. Entonces hoy los espero en mi clase gratuita a las 19 horas Argentina. Si no puedes estar, queda grabada por 24 horas para que la veas después. Y luego pasas a ser parte de mi membresía del Club del Tarot, donde están las 80 clases anteriores que vimos hasta el momento. Y si llegaste hasta acá en este video, porque realmente sos un apasionado del tarot. Así que te cuento que hoy las inscripciones a la membresía están abiertas para que puedas acceder ya mismo y ver todo el material y ponerte a practicar en el grupo, que eso es lo que hace un gran tarotista. Si quieres entrar a la membresía, mándame acá abajo la palabra club y te mando el enlace. Nos vemos hoy en nuestra clase.